Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que ustedes conocen muy bien, dos personas que formaron una de las parejas más queridas y seguidas. Pero lo que vamos a explorar hoy es una revelación bastante impactante. Hande ha confesado que Kerem solo mintió sobre una cosa en su relación. Si han escuchado bien, una sola cosa. Y créanme, esto ha abierto un debate enorme y muchas interrogantes que merecen ser analizadas a fondo. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimas más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento que no se quieren perder. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se les escape nada. Es un gesto que a nosotros nos ayuda un montón y a ustedes les garantiza estar al día. Ahora sí, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un torbellino de emociones para sus fans. Desde el momento en que empezaron a compartir pantalla en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. No era solo una actuación, era palpable, eléctrica. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Eda y Serkan, y pronto, esa fantasía traspasó la pantalla para convertirse en una historia de amor en la vida real. Sus apariciones juntos, sus interacciones en redes sociales, los viajes que compartían, las miradas cómplices capturadas por las cámaras, todo era escrutado con lupa por sus seguidores. Parecía una relación de cuento de hadas, perfecta, idílica, construida sobre cimientos de amor verdadero y complicidad. Y es precisamente esa imagen de perfección, esa narrativa de cuento de hadas, lo que hace que esta revelación sea tan impactante, porque nos obliga a cuestionar la veracidad de lo que creíamos ver. Cuando se separaron, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchísimos fans. Fue un golpe, una decepción. Nadie lo esperaba, o al menos, la mayoría no quería creerlo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad, de súplicas para que volvieran. Siempre se especuló sobre las razones de la ruptura, hubo rumores de infidelidades, de incompatibilidad, de presiones externas que la industria del entretenimiento a menudo impone sobre sus figuras. Pero ahora, con esta declaración de Hande, las cosas toman un giro completamente nuevo, inesperado y francamente desconcertante. Una sola mentira. Una sola cosa de la que Kerem supuestamente mintió. ¿Qué podría ser esa única cosa? Y lo más importante, porque esa mentira aparentemente pequeña, tuvo el peso suficiente como para afectar una relación que parecía tan sólida, tan predestinada a durar. Analicemos el contexto en el que se desarrolló esta relación. Las relaciones entre celebridades siempre son un campo minado. La exposición pública constante, las cámaras siempre apuntando, las redes sociales que se convierten en un campo de batalla de opiniones, juicios y especulaciones. Es fácil para las parejas perderse en ese torbellino mediático, sentir que su vida privada se convierte en un espectáculo público. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, su popularidad era astronómica. Sen Kalkam no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, traducida a decenas de idiomas y vista en plataformas globales. Eso significa una presión inmensa para mantener una imagen, para cumplir con las expectativas de millones de seguidores que habían invertido emocionalmente en su historia. Ahora, volviendo a la declaración de Hande. La forma en que se ha filtrado o reportado esta información es crucial para entender su alcance. ¿Fue una entrevista directa y explícita? ¿Una declaración indirecta, un comentario al pasar? ¿Un rumor que ella misma ha decidido confirmar? La sutileza aquí es clave. Si Hande misma ha sido la que ha revelado esto con estas palabras tan precisas, significa que hay un nivel de honestidad, quizás dolorosa, en su parte. Está eligiendo compartir una faceta de la verdad. Y la elección de las palabras, solo mintió sobre una cosa, es deliberada, una estrategia comunicacional. Sugiere que, aparte de ese incidente específico, la relación fue genuina en su mayoría, basada en la verdad, o al menos, en la percepción de verdad que ambos compartían. No fue una historia construida sobre engaños múltiples, sino sobre un punto de quiebre singular. Entonces, ¿qué tipo de mentira podría ser tan significativa como para desencadenar una ruptura?
Podríamos estar hablando de algo relacionado con sus sentimientos más profundos, con sus intenciones futuras, con sus compromisos personales o profesionales. Tal vez. Kerem le prometió algo que no podía cumplir, algo que era fundamental para el futuro de la relación, o le ocultó algo fundamental sobre su visión de la relación a largo plazo. O tal vez, y esto es una pura especulación, la mentira tuvo que ver con la forma en que manejaban la presión mediática y las expectativas externas. Mintió sobre su disposición a seguir adelante con la relación bajo el escrutinio público, o sobre su capacidad para manejarlo. Imaginen la escena, un diálogo íntimo, quizás en un momento de vulnerabilidad, entre Hande y Kerem. Ella, buscando seguridad, transparencia y la confirmación de sus miedos o esperanzas, él, quizás por miedo a herirla, por conveniencia para mantener la armonía pública, o por una mala interpretación de las circunstancias o de sus propios sentimientos, omite o distorsiona una verdad. Si esta mentira fue sobre algo tan básico como la confianza mutua, la visión compartida del futuro, o la honestidad en sus aspiraciones vitales, comprenderíamos por qué una sola mentira puede derribar un castillo que parecía inexpugnable. Las relaciones se construyen sobre pilares, y la honestidad, la confianza y la transparencia son, sin duda, los más importantes. Si ese pilar se tambalea por pequeño que sea el movimiento, todo lo demás se vuelve inestable, frágil. Otra perspectiva a considerar es la de la propia Hande. ¿Qué la llevó a hacer esta revelación ahora, después de un tiempo de la ruptura? Es un intento de sanar, de procesar el final de la relación. De aclarar las cosas para ella misma, para su propia paz mental. O quizás para sus fans, que aún guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo. A veces, decir la verdad, incluso una parte de ella, puede ser liberador. Y si Kerem solo mintió sobre una cosa, esto podría ser un intento de Hande de absolverlo de otras posibles culpas o malentendidos, de enfocar la atención en un único punto de quiebre, como diciendo, sí, hubo un problema, hubo una grieta, pero no fue una cadena de engaños o de deshonestidad generalizada, fue algo específico y puntual lo que causó el daño. Esta manera de enmarcar la situación puede ser una forma de cerrar un capítulo con más claridad y menos amargura. Y aquí viene la parte que más nos intriga a todos, la que alimenta todas las conversaciones y teorías, ¿cuál fue esa única cosa? La especulación es salvaje en las redes sociales. Algunos fans sugieren que podría estar relacionado con las constantes preguntas sobre su futuro juntos. Quizás Kerem aseguró que no veía un futuro tan lejano con Hande, o que estaban planeando algo grande y serio para su vida en común, cuando en realidad, sus planes eran más inciertos, menos definidos, o incluso inexistentes. Otros apuntan a posibles inseguridades de Kerem, a algún compromiso personal o profesional que no fue revelado en su totalidad a Hande, o a una diferencia fundamental en sus expectativas vitales que él no quiso o no supo comunicar con honestidad. Si pensamos en las dinámicas de las relaciones públicas, a menudo hay una línea muy fina y difusa entre lo que es real y lo que se proyecta al público. Los managers, los publicistas, los equipos de comunicación, todos juegan un papel en la construcción de la imagen de las celebridades. A veces lo que vemos públicamente no es la verdad completa, sino una versión editada, cuidada. Y en este caso, si Hande está diciendo que Kerem mintió sobre una sola cosa, es posible que esa mentira estuviera destinada a mantener una imagen pública específica, a proteger la narrativa de la pareja de cuento de hadas, a evitar un conflicto interno que irónicamente terminó siendo mucho mayor y más destructivo. La belleza y la tragedia de las relaciones de celebridades es que sus vidas se convierten en una especie de telenovela para el público. Los fans se involucran emocionalmente, se identifican con las parejas, y cuando hay giros inesperados como este, la audiencia se engancha aún más, buscando respuestas, analizando cada detalle. Nos preguntamos, ¿serán capaces de superar esto? Se trata de un error que se puede perdonar, una falla humana que no define toda la relación. ¿O es la prueba definitiva de que a pesar de todo el amor aparente, había algo fundamentalmente roto en sus cimientos, una grieta que, aunque pequeña, era lo suficientemente profunda como para derribar todo? Desde mi punto de vista, esta declaración de Hande nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la verdad en las relaciones humanas, incluso en las más glamorosas. No siempre son las grandes traiciones, las infidelidades flagrantes, las que rompen los lazos más fuertes. A veces son las pequeñas omisiones, las verdades a medias, las mentiras piadosas que con el tiempo van erosionando la confianza, el componente más vital de cualquier relación. Y en una relación expuesta al escrutinio público constante, donde cada palabra, cada gesto, cada fotografía es analizada por millones de ojos, la autenticidad,
la honestidad radical, Sevillu. El ven un bien aún más preciado y difícil de mantener. Es importante también recordar, y esto es crucial, que solo tenemos la perspectiva de Ande en este momento. No hemos escuchado la versión de Kerem, no sabemos su punto de vista sobre esa única cosa. Y en el complejo mundo de las relaciones, siempre hay dos lados de la historia, dos interpretaciones de los hechos. Quizás Kerem tenía sus propias razones para esa mentira, razones que él consideraba válidas en ese momento, quizás para proteger a Ande, para evitar un conflicto, o por una falta de madurez o de habilidades de comunicación. Sin embargo, la declaración de Ande pone el foco en la consecuencia, en la verdad objetiva de que hubo una mentira, y que esa mentira tuvo un impacto significativo. Y esto nos lleva a pensar en el impacto a largo plazo de esta revelación en el futuro de ambos. ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? ¿A sus futuras relaciones sentimentales? ¿Será Kerem visto con diferentes ojos por los fans, con una sombra de duda sobre su honestidad? ¿Y Ande cómo se sentirá al haber compartido esta parte tan íntima y vulnerable de su historia? Es un proceso de sanación sin duda, y esta revelación es una parte fundamental de ese proceso, un paso necesario para poder seguir adelante con mayor claridad y fortaleza. La belleza y a veces la crudeza de esta situación es que nos recuerda que, debajo de las luces brillantes, las alfombras rojas y la fama, las celebridades son personas con las mismas inseguridades, miedos, esperanzas y errores que todos nosotros. Y aunque admiramos sus vidas perfectas en la pantalla o en las redes sociales, es en estos momentos de vulnerabilidad y honestidad, cuando comparten sus luchas y sus verdades, donde realmente conectamos con ellos a un nivel humano, donde vemos la fragilidad detrás de la imagen pública. Para concluir, volvamos a los puntos clave que hemos desglosado. Ande Erçel ha revelado con una precisión que ha conmocionado al mundo del espectáculo, que Kerem Bürsin solo mintió sobre una cosa en su relación. Esta declaración ha generado un gran revuelo, un torbellino de especulaciones y ha planteado interrogantes profundas sobre la naturaleza de esa mentira específica y su impacto devastador en la pareja. Nos recuerda de manera contundente que las relaciones, incluso las más glamorosas y aparentemente perfectas, enfrentan desafíos insospechados, y que la honestidad radical, la transparencia, es un pilar fundamental e insustituible. La especulación sobre la naturaleza exacta de esa mentira está a flor de piel, alimentando debates en cada rincón de Internet, y solo el tiempo, y quizás futuras declaraciones, dirán cómo evolucionarán las cosas para Ande y Kerem en sus vidas individuales. Ha sido fascinante desglosar esta noticia con ustedes, desentrañar las posibles implicaciones y explorar las diferentes perspectivas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue esa única cosa que Kerem mintió? ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que una sola mentira, por pequeña que parezca, puede ser suficiente para romper una relación que parecía destinada a durar para siempre? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios. Estoy súper ansioso por leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido de análisis, noticias exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, no se olviden de darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente les gusta el drama y el análisis del mundo del espectáculo. Ayuden a que esta conversación crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Estamos trayendo contenido fresco y emocionante cada semana. Gracias por acompañarme hoy en este análisis profundo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.